Hola chicos, en esta clase vamos a ver lo que es el teorema del coseno. Este teorema es útil cuando necesitemos resolver algún triángulo y no se pueda realizar por medio del teorema del seno o los otros métodos conocidos como el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Para esto entonces, digamos, tenemos este primer triángulo donde nos dan tres lados, ¿cierto? Si nos pidieran resolverlo, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Primero, no sabemos que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque no tiene el símbolo que nos dice que es triángulo rectángulo, entonces no podríamos usar razones trigonométricas ni teorema de Pitágoras. Segundo, para usar el teorema del seno necesitamos, si ustedes recuerdan, necesitamos es una pareja, es decir, un ángulo con su lado opuesto. Acá no sabemos cuánto mide ningún ángulo, entonces por esa razón no podemos utilizar el teorema del seno. Ahora, en este triángulo, por ejemplo, tenemos ya un ángulo, pero no tenemos su lado opuesto y no lo podemos conocer de ninguna manera, entonces tampoco podemos usar el teorema del seno. Entonces vamos a mirar de dónde sale el teorema del coseno y qué es lo que nos dice. Vamos a considerar el triángulo ABC que tenemos acá con sus ángulos alfa, beta y teta, y vamos a tratar de hacer la misma descomposición que se hizo para mostrar el teorema del seno. Entonces vamos a construir una perpendicular por cualquiera de los vértices, la podemos construir por acá, por acá, por acá. En este caso la vamos a hacer que pase por C y que sea perpendicular al lado opuesto, que también se llama C, es decir, esta. Al ser perpendicular, recordemos que nos forma dos ángulos rectos, estos dos que están acá. Entonces el punto de intersección lo vamos a llamar D, que sería este de acá, y vamos a nombrar este segmento desde C hasta D como H, es decir, este de acá. Si recuerdan, se nos forman dos triángulos, ¿sí? En este caso, recuerden que es el punto, entonces serían ADC y CDB. Se nos formarían dos triángulos. Entonces, vamos a mirar qué pasa. Para poder trabajar con estos dos triángulos, necesitamos conocer cuánto mide o necesitamos tener una relación entre los segmentos de A hasta D y de D hasta B. Entonces lo que vamos a hacer es ocultar el segmento C, ya sabemos que ese es el segmento C, y vamos a nombrar cada uno de estos segmentos, es decir, este por ejemplo, a este lo vamos a nombrar como X, este va a ser nuestro segmento X. ¿Por qué X? Porque no sabemos cuánto mide y no podemos hallarlo, entonces para trabajar con estos triángulos vamos a ponerle a este X. Si sabemos que todo el segmento de A a B, es decir, este C que tenemos acá, mide C, ¿cierto? Ese mide C. Y si decimos que de A hasta D mide X, entonces el resto de D hasta B, es decir, este segmento, pues nos va a tener que medir C menos X. ¿Por qué? Porque como C mide todo y este pedacito mide X, ¿cierto? Entonces este verde es todo el segmento C menos este pedacito X, entonces por eso es C menos X. Ahora nos vamos a concentrar en este triángulo y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, si recordamos, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, B viene siendo la hipotenusa porque es el lado que está al frente del ángulo recto y los otros catetos serían X y H. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras nos quedaría que B cuadrado es igual a H cuadrado más X al cuadrado. Y ahora vamos a despejar H cuadrado y para eso lo que hacemos simplemente es mandarlo a restar. Entonces nos queda que H al cuadrado es igual a B al cuadrado menos X al cuadrado. Igualmente vamos a considerar ahora el otro triángulo que se nos forma y vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces la hipotenusa en este triángulo es A, porque A es la que está al frente del ángulo recto. Y los catetos son H y C menos X. Es decir que, utilizando el teorema de Pitágoras, nos queda que A cuadrado es igual a H al cuadrado, que es un cateto, más C menos X al cuadrado, que es el otro cateto. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este H al cuadrado, porque acá tenemos A cuadrado es igual a H cuadrado, ¿cierto? Pero acá sabemos quién es H cuadrado, en este caso H cuadrado es igual a B cuadrado menos X al cuadrado, entonces simplemente lo vamos a reemplazar. Entonces nos queda A cuadrado es igual a B cuadrado menos X cuadrado, que este viene siendo el H, más C menos X al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es resolver este cuadrado. Acá tenemos una diferencia al cuadrado, esto es un binomio al cuadrado,
Entonces, si recordamos cómo se resuelve eso, nos queda que a cuadrado es igual a b cuadrado menos x cuadrado. Acá no hacemos nada. En b cuadrado menos x cuadrado no hacemos nada, pues no se puede hacer nada, entonces nos queda igual, más todo esto al cuadrado. Entonces, si recordamos, en un binomio, al cuadrado, ¿qué es? El primero al cuadrado, acá está c, entonces es el primero al cuadrado, con el signo que le sigue, entonces en este caso menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces c por x, más el segundo, o sea, x al cuadrado. Y ya, entonces ahora esto está entre paréntesis, pero como tiene un más antes, pues no se afecta nada, entonces esos paréntesis se pueden omitir. Y si se dan cuenta, acá tenemos un menos x al cuadrado y acá tenemos un más x al cuadrado, entonces más con menos nos cancela porque es lo mismo, y en ese sentido nos quedaría que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces c por x. ¿Por qué no nos quedó x al cuadrado? Porque como acá está negativa y acá está positiva, pues nos queda un 0. Ahora tenemos que saber quién es x. Para eso entonces vamos a tratar de dejar a x en términos de alguno de los lados o los ángulos. Ahora entonces vamos a considerar nuevamente este triángulo, y como tenemos acá el ángulo alfa, que es el único que se nos forma bien, porque este de acá nos queda por mitad, ¿cierto? Nos queda partido, y el otro pues no hace parte del triángulo, nos queda por acá por fuera, entonces vamos a considerar este ángulo alfa. Como estamos trabajando el teorema de los cosenos, lo que vamos a hacer es hallar el coseno de este ángulo. Entonces recordemos la definición del coseno, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es x y la hipotenusa es b. Entonces tenemos que el coseno de alfa es x sobre b. Si despejamos x, nos quedará que x es igual a b por el coseno de alfa. Ahora, ya teniendo esto, vamos a reemplazar este x acá, en esta partecita. Entonces, en conclusión nos queda que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces c por b por el coseno de alfa. Toda esta es una multiplicación. Volviendo entonces a nuestro triángulo original, este es el triángulo que teníamos, entonces nos quedó una ecuación que relaciona el lado A, ¿sí? Es decir, este lado, con el coseno de su ángulo opuesto, en este caso alfa. Así podemos hacer el mismo procedimiento con cada uno de los tres lados para obtener otras dos ecuaciones, pero si ustedes quieren ver el procedimiento completo, yo les voy a dejar un link donde está la demostración completa, pero acá nos vamos a quedar simplemente con esta. Las otras ecuaciones se sacan de la misma manera, del mismo procedimiento que realizamos esta. Entonces el teorema del coseno en sí lo que nos da son tres ecuaciones que relacionan cada uno de los lados del triángulo con sus ángulos opuestos. Si tenemos este triángulo, las tres ecuaciones que nos salen son esta, mira que va en términos de A, que es el lado, en términos de A, nos relaciona, entonces necesitamos conocer B y C, porque nos está pidiendo la ecuación conocer a B y a C. Y acá nos relaciona también el coseno de su ángulo opuesto. Miren, el coseno, el ángulo opuesto del lado A es alfa, este de acá, entonces por eso acá queda coseno de alfa. La segunda, que va en términos de B cuadrado, nos pide entonces los otros dos lados, A y C, y nos relaciona entonces el coseno de su ángulo opuesto, que es beta. Si este es B, su opuesto beta. Y la tercera, que es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de teta. ¿Por qué teta? Porque es su ángulo opuesto. ¿Qué necesitamos saber para utilizar el teorema del coseno? Entonces lo primero, lo más importante es conocer dos lados. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta en las ecuaciones, siempre vamos a tener dos lados. Acá tenemos B y C, acá también, ¿sí? Tanto en la suma como en la multiplicación es B y C. Acá A y C. Y acá A y B. Entonces, dependiendo del triángulo, necesitamos conocer dos lados para poder utilizar el teorema del coseno. Con que conozcamos dos, entonces ya vamos a poder utilizar de pronto alguna de estas tres ecuaciones. Eso es lo primero, conocer dos lados. Si no conocemos los dos lados de un triángulo, sabemos que no, entonces no se va a poder usar el teorema del coseno y entonces necesitamos buscar otra estrategia. Entonces, por ejemplo, si tenemos este triángulo y conocemos los lados A y B, vamos a utilizar la ecuación que tiene que ver con C. ¿Por qué? Porque C es el lado que desconocemos, ¿cierto? Que de pronto vamos a desconocer. Entonces acá nos relaciona A y B, A y B. Si tenemos a B y a C, utilizamos esta ecuación que nos relaciona a B y a C. Y si conocemos los lados C y A, utilizamos esta ecuación.
Lo segundo que debemos saber para poder utilizar el teorema del coseno es, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que conocemos estos dos lados, que conocemos cuánto mide A y cuánto mide B en este triángulo. Si ustedes se dan cuenta, entonces esta es la ecuación que tenemos que utilizar. Pero en esta ecuación hay dos incógnitas. La primera sería C, ¿cierto? Si conocemos A y B, acá en esta ecuación no conocemos a C y tampoco conocemos el coseno del ángulo. Entonces, lo que debemos saber, además de los dos lados, es otro lado, conocer el otro lado, es decir, conocer a B y a C, ¿cierto? Entonces acá ya nos queda C, A y B, que son los que conocemos, y la única incógnita que nos quedaría sería el coseno del ángulo, que pues la podríamos despejar. Entonces, primera cosa, para utilizar el teorema del coseno, fijo necesitamos dos lados. Además de los dos lados, entonces necesitamos ya sea conocer otro lado o conocer el ángulo formado por los lados conocidos, es decir, acá en esta ecuación, en este triángulo, ¿sí? Con esta ecuación, si conocemos el lado A y B y conocemos el ángulo formado por los lados conocidos, entonces podemos hallar el coseno de alfa para reemplazarlo y la única incógnita que nos quedaría sería C. Es decir, debemos tener esto. Conocer A y B, un ejemplo, ¿cierto? Conocer dos lados cualquiera y el ángulo que se forma entre ellos. ¿Por qué? Porque entonces allá ya conoceríamos esto y la única incógnita que nos quedaría sería C. Y pues la hallamos con esa ecuación. Entonces, en los próximos videos ustedes van a ver cómo utilizar el teorema del coseno. Después de ver este video, ustedes deben llenar un mapa conceptual que ya les voy a explicar cómo es. Se les va a pedir llenar este mapa conceptual. Acá les salen las palabras que deben ubicar en cada recuadro dependiendo de lo que ustedes consideren. Entonces ustedes tienen que mirar, por ejemplo, oblicuo ángulo. ¿Dónde ubicarían esa palabra? Entonces recordemos que los triángulos que no son rectángulos se llaman oblicuángulos. Entonces ustedes miran en qué parte casaría la palabra oblicuángulo, las razones trigonométricas en qué parte de los recuadros se pondrían y ya. En estos recuadros rojos lo que deben hacer es escribir los teoremas. Simplemente es escribirlos y ya. Entonces en los otros videos, como les digo, vamos a ver ejemplos de cómo usar este teorema del coseno. Van a tener puntos en el taller muy similares a los videos, ¿listo? Entonces, bueno chicos, que les vaya bien, chao.